Para mí es un singular privilegio que el subsecretario de América del Norte y el encargado de haber negociado el TEMEC esté el día de hoy en el estudio. Subsecretario Seade, muchas gracias. Qué gusto estar contigo. ¿Por qué es un día tan importante para el país? ¿Por qué es tan importante el TEMEC, subsecretario? Bueno, pues más del 80% de nuestra relación económica es con Estados Unidos, lo cual debe corregirse, tenemos que diversificarnos, pero esa es la realidad. Llevamos 25 años con un tratado que ha tenido resultados un poco mixtos. Yo creo que en el campo tuvo resultados no siempre buenos, pero nos ayudó a industrializarnos, ha sido la base del cambio fundamental de México, de una economía, como yo la llamo, monocultivo, petróleo, hace 25 años, a una economía industrial altamente diversificada, pero que no ha crecido. Entonces, si empieza a extinguirse aquel tratado, lo amenazaba Trump. El peor del mundo, había dicho Trump. El peor del mundo. Es no mejorar las cosas hacia mejores resultados, sino lo contrario, crear incertidumbre, moverle el tapete totalmente a la empresa mexicana y al pueblo mexicano. Con esto se afianza la continuidad del TLC, ¿no? Del Telecán, sí. No, o sea, del Telecán, se afianza esa continuidad y se le corrige enormemente. ¿Cuáles serían los factores, digamos, que menos o peores resultados dieron el Telecán? He oído, subsecretario, por ejemplo, que pues fue un gran éxito en inversión, un comercio de 1,000 millones diarios, etcétera. Es decir, sí hay elementos importantes, pero por ejemplo no hubo la famosa convergencia en salarios. ¿Podríamos esperar que el TEMEC va a corregir eso? Bueno, por supuesto, no hubo la convergencia en salarios, porque piensa, ya olvídate del Telecán, piensa en la historia económica de México de las últimas 3 décadas. Tenemos los años 70 y 80 de crisis tras crisis. Éramos el país de las crisis económicas. Termina con una inflación endiablada, una enorme inflación. ¿Cómo se corrige, cómo se controla la inflación? Acuérdate el pacto social entre gobierno, empresas y trabajo. Entonces, se controlan los salarios para combatir la inflación. Acción muy patriótica. Pero ya que se controlan los salarios, ya entramos en la estabilidad, una estabilidad de zombie, ¿no? De fantasma. Estabilidad de salarios bajos controlados mediante un sistema laboral muy inconveniente para México en su totalidad. Que ha estancado, entre otras cosas, la productividad del país. Ha estancado la productividad, ha estancado el consumo del pueblo. No hay ingresos, y si no hay ingresos no hay crecimiento. Entonces eso nos ha dado el triunfo como exportadores y nos ha condenado a no crecer como país. Y nos colgaron el San Benito, no del todo inapropiado, de que hacemos dumping social, ¿no? O sea, la ventaja comparativa de México siguen siendo los salarios bajos. Se quejan correctamente. O sea, tú sabes, antes de que el candidato me invitara a venir a participar en esto, he vivido fuera, pero siempre he estado muy en contacto con México. Vengo, doy clases, hablo con amigos, gobierno. Y yo recuerdo hace que será 8 años, con horror, platicando con gente que me decía, Chucho, ya la hicimos. ¿Por qué? Los salarios chinos ya cruzaron a los mexicanos, ya son más altos. Ya podemos competir. Yo decía, qué barbaridad. Nos enorgullecemos de que el salario se queda abajo. Hoy es un factor, o fue un factor de vida. Cuando el candidato, ahora presidente, le pide esta negociación, ¿usted imaginaba que iba a coronarse con éxito? Finalmente ahora lo vemos y bueno, qué bueno que se aprobó por el Senado y ya está en el escritorio de Trump, pero hace 4 o 5 meses mucha gente no lo veía tan claro. No, estaba muy complicado, Los demócratas con un rechazo feroz a Trump políticamente, pero también al modelo, ¿no? Las dos cosas. Y yo creo que llegaron con quejas en lo fundamental totalmente válidas. Era esto del campo de batalla parejo. Incluso oía que los salarios en Estados Unidos tendían a la baja en vez de los mexicanos a crecer. ¿Eso es cierto o no? Bueno, es cierto en parte. O sea, donde más se han afectado quizás los salarios en Estados Unidos es en la parte relativamente baja del espectro de salarios. O sea, de la mitad para arriba se han disparado, ¿no? Con el éxito del sector financiero,
y el sector tecnología, que son los puntales del crecimiento y de la fuerza de Estados Unidos. Con lo cual el tema de la desigualdad se incrementaba, ¿no? La mitad, se ha incrementado la desigualdad, sectores de industria tradicional han sufrido por la competencia de México, tanto directa allá adentro. Pero también por la modernización tecnológica, no todo es culpa nuestra, ¿no? No, claro. La modernización tecnológica es lo que concentra, tiene una gran fuerza para concentrar el ingreso. Son cada vez menos los propietarios de los grandes medios. A nivel de empleo es cada vez más el premio a los que la hacen mejor, a los mejores ingenieros y los mejores abogados. Y el resto de la clase media alta para abajo, o sea, no es que diga los pobres, de la clase media alta para abajo, han perdido. Sí, claro, que tendrá que discutirse, digamos, en un ámbito más amplio de la reforma del capitalismo, pero en el ámbito comercial, ¿sigue siendo válida esta idea de que somos una región que compite por ser la más competitiva del norte de la América, del norte subsahariano? No, claro, o sea, contamos con una población enorme, incluida la de Estados Unidos. Es un país enorme, una gran capacidad potencial de consumo y de consumo potencial de crecimiento, una región muy diversa, con recursos, tiene todo para ser sumamente Seguimos siendo exitosa. muy complementarias, ¿no? Las economías. Muy complementarias. Tenemos recursos, tenemos trabajo, tenemos talento. Tenemos que saber trabajar juntos y creo que este tratado es otra cosa que nos trae. Por ejemplo, al reflejar la visión del mundo del presidente Trump, que es que venga la inversión para acá. La inversión de Estados Unidos en el extranjero son traidores. Un poco eso, ¿no? Sí, esa es la lógica. Es su lógica. Pero ese para acá ya no es Estados Unidos. Con el tratado es Norteamérica. Entonces, es un poco proteccionista el tratado. Eleva las reglas de origen, quiere decir que es más difícil importar de China, de Sudamérica, de Europa. Pero facilita, promueve la inversión adentro. O sea, crea la idea del condominio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a México le estás creando una medida de proteccionismo, que México solo sería la peor idea del planeta, claro, ¿no? Pero lo que estás haciendo es proteccionismo para los productores, dándoles el mercado de Norteamérica, no el de México, sí, como sería un proteccionismo solitos, sí. ¿No? Entonces, el mercado de Norteamérica con protección, pues perfecto, tenemos todo para crecer. Yo creo que ese es un gran tema. ¿Hubo algún momento en que dijera, a ver, ya lo dejo, esto no va a salir? Bueno, finalmente no es fácil, o sea, recordar que el contexto político partía del peor tratado de la historia, dijo Trump. Sí. Bueno, recordar que lo primero que hizo fue adiós TPP y lo puso en cuestión. ¿Hubo un momento que dijera, a ver, esto no va a salir? Yo a veces soy un poco simplista, creo, me fijo en las variables centrales, en lo que yo considero mueve a lo demás. Y aquí lo que movía a los demócratas era lo que ya hemos discutido, la desigualdad laboral, el mal sistema en México, etcétera. Esa es una agenda de décadas de ellos. Pues sí, desde que se aprobó el Telecán estaba ese tema presente. Pero no le salió mayor cosa, ¿no? Firmamos, pero no cumplimos. Es la realidad. Seguimos con un sistema de protección laboral, como se le llamaba, o se le llama. Entonces, con los demócratas, yo decía, todo ese lenguaje de rechazo total es porque están negociando. Pero a ellos no les va a convenir echar abajo el tratado porque ellos van a ser los que se ven como culpables. Se hablaba de que echar abajo el tratado era negarle a Trump el premio de la negociación exitosa. No es cierto. Echar abajo el tratado para los demócratas era también echarse encima la cruz de ser el que tumbó un tratado esencial para Estados Unidos. Lo que querían eran mejoras en los temas laborales. Pero yo decía, ahí están. La reforma laboral de México es fantástica. Tenemos que encontrar mecanismos para lo que ellos querían que faltaba, que era obligar a México en el cumplimiento. Yo siempre les dije, no hay que obligar. Hay que tener un mecanismo de solución de diferencias justo y además está en nuestro interés. ¿Todo esto de los inspectores y agregados laborales quedó totalmente resuelto? O sea, aclarado. No, totalmente. O sea, inspectores no hay. Ese fue el tema de todo el año. Inspectores revisa con lupa. No hay un solo punto en que la palabra aparezca o la función aparezca. De que viene alguien de Estados Unidos a ver qué está pasando en una empresa. No hay inspectores. Los agregados laborales es algo muy natural. Tú piensas, tenemos 25 años más, 26, de tener una relación estrecha con Estados Unidos, pero que en lo laboral no hay relación estructurada, ¿no? No hay una relación entre los dos estructurada en lo laboral. De repente ahora vamos a tener una fuerte relación en lo laboral, porque tenemos todo un tratado que compromete lo que hemos hecho como reforma laboral. Y nosotros también allá.
tenemos toda la determinación de ayudar, de apoyar, de cuidar, de defender al mexicano trabajando en Estados Unidos mediante el tratado. Sí. Bueno, para esto necesita ser una relación más estrecha. Entonces, que tengan agregados apoyando lo que hace la Secretaría del Trabajo, la cual pidió asistencia técnica de Estados Unidos y de Canadá. Órale, ayúdenos. Hay que verlo con la naturalidad con la que nos ayudan a modernizar los mecanismos de seguridad en el aeropuerto. Claro, tienes una relación turística muy estrecha, pues tienes agregados turísticos, tienes gente haciéndolo. Nosotros tenemos cantidad... Científicos, culturales. Tenemos más de 50 agregados laborales en Estados Unidos que se llaman cónsules. Yeah. Porque el trabajo de los consulados, en una muy buena medida, es asesoría sobre derechos laborales. Yeah. O sea, la relación es estrecha, hay que tener, pero no son inspectores, yeah. Son para apoyar el desarrollo de las cosas en su amplitud, en apoyo a la Secretaría del Trabajo y reportando a Estados Unidos cómo las cosas. Es un compromiso nacional y es un interés de México mejorar todo eso. Dígame una cosa, una de las críticas fundamentales hacia el Telecán es beneficia a los grandes importadores, pero al, digamos, común de los mortales, al común de los usuarios, no necesariamente lo impacta directamente. Claro, te abarataba productos por la vía de la importación, pero por ejemplo, todo el comercio electrónico, etcétera, se va a facilitar con este tratado. Sí, claro que se facilita. No existía en el Telecán y ahora se crea. Es algo que va a favorecer mucho al consumidor y también al productor. Tenemos en paralelo a eso algo que me encanta, negociado desde el año pasado. Aquí es totalmente de parte de la negociación del exsecretario Guajardo, es que se crea todo un capítulo de apoyo o de crear espacio para apoyar a la pequeña y mediana industria, las pymes. Es algo que en el Telecán había un par de disposiciones, pero muy leve, y ahora tenemos toda una forma de hacerlo. Que beneficia al consumidor. Beneficia al y al productor, al pequeño productor, al mediano productor. Entonces, todo eso da más atención a diversificar los beneficios. No solo lo buscaba eso México, también Estados Unidos, porque también allá han tenido grandes problemas por la concentración del ingreso, el 1% en Manhattan, el resto, yo soy el 99%, decían, grandes problemas políticos que han tenido por problemas de concentración del ingreso. Entonces, los dos países tuvieron ese consenso, y Canadá también, de crear formas de difundir los beneficios entre la población, como productores y como consumidores. Le pregunto el tema de los aranceles. Perdón, como consumidores, una más. ¿Cuál? Bueno, un resultado, el que menos me gustaba de lo que había salido en 2018 era la protección que se le dio a las biomedicinas. Son las medicinas del presente y del futuro. Son las mejores medicinas para cáncer, para Alzheimer's. Y las medicinas de marca son absurdamente caras. Sí. 50,000 pesos una dosis. O sea, son cosas que... inalcanzables. Yo no puedo pagar, ¿no? Yo tampoco. El pueblo tampoco, y el pueblo no puede pagar. Entonces, en México se les da 5 años de protección a esas marcas, a partir de lo cual ya hay accesos a mecanismos complicados, pero ya entra la genérica, la medicina genérica. En Estados Unidos la protección es 12 años, mucho más grande, porque es más fuerte el peso de las farmacéuticas. Bueno, entre 5 y 12 esperabas que el justo medio pudiera ser 7 o 8. 8 es el TPP, 8 es Canadá, quedó en 10. Era una protección muy alta. Eso ahora con esta negociación final, de hecho en el último día, acordamos, en el último día que estamos ya en los jaloneos finales, se elimina completamente. Desaparece la cláusula que fija una protección común de los 3 países. No la hay. No es que no haya protección, cada país decide. Yeah. Oiga, ese último tramo fue absolutamente cardíaco, que si va, que si no. Pero bueno, le pregunto, en el momento en que saca la espada absolutamente unilateral de los aranceles el presidente Trump, ¿usted dijo esto ya se fue al demonio? No tenía que ver con esto. Pero el espíritu de un tratado se rompe cuando alguien unilateralmente te saca aranceles. Y bueno, ¿para qué quiero tratados si usted hace su santa voluntad? Bueno, estaba violando el TLC. Todavía no está No está en vigor el nuevo. Estaba viendo el TLC, que él dice que es el peor tratado en la historia del planeta, no solo Estados Unidos. Ahora tenemos al mejor, que es un arte de magia admirable porque no son tan diferentes, ¿no? Y ese es el mejor. Pero eso lo va a inhibir de usar aranceles, imagino, ¿no? Es decir, oiga, presidente, si ya tiene el mejor, no tiene por qué recurrir a eso. Un tratado que pasan los dos partidos, cada uno
por mayoría aplastante, tanto en el Congreso como en el Senado. Entonces ya es algo, y además, y lo más importante, ahora ya tenemos un mecanismo de solución de problemas, solución de diferencias efectivo. Nunca lo hubo en el Telecán. Y esto permíteme que diga un par de cosas porque es el mayor resultado de la negociación. El TEMEC, su mayor contribución es que le devuelve a México lo que nunca se logró desde hace 26 años, que es que haya un mecanismo para resolver diferencias. Sí, no, ellos nunca han querido. Equitativo, imparcial, basado en derecho. ¿Qué es lo que hemos hecho cuando surgieron problemas en transporte terrestre? En aguacate, en uva, en fresa, en tomate, en acero. Ha sido ir a negociar, ir a pedirle al ministro, señor, no hay derecho, esto es contrario a sus obligaciones, me está fastidiando. ¿Y qué le dice? Tengo 10 minutos, a ver, Jesús, dime qué quieres, ¿no? Eso se llama pedir un favor. Y si la relación es buena, funciona más o menos. Si Purdue o Lighthizer, que son sus amigos, lo querían atender bien, y si no, se fastidiaban. Exacto, y ha habido casos en los que la relación totalmente cerrada en tomate fue muy difícil. La actitud que tiene Estados Unidos respecto a la OMC es eso, ¿no? Yo no admito arbitrajes de otro país que no sea el mío, ¿no? Es un poco eso, sí. Es más complejo en la OMC, pero sí. Pero digo, nos da esa protección, saber, por lo menos en el vecindario. Entonces, tenemos eso. Ahora, el sistema de solución de controversias muy bonito que se creó en el Telecán, pero que se podía bloquear, es decir, nunca funcionó. Y que era la prioridad número uno en la negociación con Guajardo. La prioridad número uno que teníamos era eso, y Estados Unidos se resistió a morir y no salió. Eso ahora se reparó gracias a los demócratas que querían crear solución de diferencias efectiva para cosas laborales, y México les dijo, tu servidor, encantado, cómo no, ¿qué más quiere usted? Pero ¿por qué solo para laborales? Claro. Y acabó quedando para todo. Muy del interés de México. Oiga, interesante, aparte de las partes técnicas, la parte psicológica y política de una negociación. Digo, usted lleva muchos años en esto, pero claramente esta es la negociación más relevante que ha llevado. Bueno, la más relevante sí, por su impacto. La más complicada. Y además negociar tratados comerciales en tiempos de Trump tiene lo suyo. Sí. Digo, mucho mérito, creo que la República se lo reconoce. ¿Qué le dijo el presidente? Porque él lo invitó y dijo, voy a traer a Jesús Seade a negociar. ¿Será no, como el presidente ha dado un apoyo sensacional. ¿Pero qué le dijo cuando le dijo, está listo el asunto? Bueno, es muy contento, pero quizás es más relevante que me dijo un mes antes. Un mes antes. Yo con él, señor, se están perfilando posibles soluciones. Ellos siguen insistiendo con sus inspectores, siguen insistiendo con prohibición de exportaciones, siguen insistiendo con cantidad de cosas que no podemos aceptar. No sé cómo llegue de aquí al final, pero cerca del final nos van a poner contra las cuerdas. A su negociador lo van a poner contra las cuerdas. O acepto cosas diabólicas o arriesgo el tratado. Y no hay tratado este año, y a lo mejor hasta después de las elecciones. De incertidumbre de un año, ¿no? Incertidumbre. Yo quiero saber, yo quiero que usted me apoye, pero necesito, usted decide, es una decisión política. Él dijo, te apoyo totalmente. Tú saca la mejor negociación para México. Si tienes que jugarla como la tienes que jugar, tienes el apoyo del gobierno. Hablé con los empresarios y lo mismo. ¿Le ayudaron mucho todo este tiempo los empresarios? Mucho. Estuve muy en contacto. O sea, hubo quejas que si el cuarto de lado de 300 empresarios, los vi 3, 4 veces en total, ¿no? Pero no tanto. Bueno, pues es que la razón era muy obvia. Ellos son contingentes numerosos que representan textiles, agricultura, propiedad intelectual. No estábamos negociando textiles, ni agricultura, ni propiedad intelectual en general. El marco general. Estábamos en cosas ya muy puntuales de reparar, corregir, cambiar el tratado ya firmado, cosas muy puntuales. Era negociación Lighthizer y yo, totalmente. A veces con un colega asistiéndonos, nada más, 1 a 1. Entonces, no había expertos con nosotros, no había el cuarto de al lado extensísimo. Pero la cúpula empresarial, por supuesto, estuve muy en contacto a todo lo largo y casi diario los últimos 2 meses o 6 semanas con Carlos Salazar, Antonio del Valle, Juan Gallardo, con Moisés Kalach, que es el que coordina al cuarto al lado, con ellos muy de cerca y un apoyo total. Ellos entendieron perfectamente. Aquí hay que tomar riesgos para sacar resultados. Y los tomamos. El cierre fue en realidad muy tenso, estando ya a 2 días y medio del cierre absoluto.
para que saliera este año, porque ya no podían ellos continuar para que saliera, quiero decir, en 2019. Que si noviembre, diciembre lo fuimos llevando. Si no salía en diciembre, ya se complicaba mucho. Oiga, y no podía tener peor contexto político, ¿no? Enjuiciando al presidente, el tema de China. Digo, ahí está el secreto de lo que usamos en nuestro beneficio. ¿Cuál fue? Bueno, el contexto mexicano es muy fuerte. Tenemos un presidente sumamente popular, sumamente claro en que quería continuación del tratado y mejoramiento del tratado, apoyo a su negociador. Además que era un mensaje interesante, un presidente que cree en el libre comercio, a pesar de la tradición política de la que viene. Y fuerte políticamente. Y muy fuerte. Los partidos de oposición, los otros partidos, apoyando, en general, apoyando. La ratificación había sido casi unánime. Sí. Casi unánime. Y al día siguiente la reforma educativa se había rebotado. No es que apoyen todo, pero en este tema un gran apoyo político, gran estabilidad. Y los empresarios con ellos, con nosotros, conmigo. Del otro lado, esas divisiones horrorosas con el impeachment y las elecciones que se vienen, etcétera. Entonces, ¿quién es el que menos quiere tomar riesgos al final? ¿No? A los 2 días de la fecha límite, en el último día, tú les dices, yo no puedo y no me importa que esto se vaya el año que entra, pero yo no puedo. El otro te dice, bueno, ok. Entonces, y no estoy diciendo que haya abusado ni mucho menos. De esto no se jugársela, ¿no? Pero todo lo que era exigencias no razonables de su parte, se fue. Se fue. En particular los inspectores, pero cantidad de cosas. Entonces salió muy bien para México. Es decir, no es de caballeros ya presionarte en el último momento. Va al escritorio de Trump y está pendiente la ratificación canadiense. ¿Le inquieta el tema Canadá? No, en absoluto. Ahí quien está a cargo, el jefe negociador, acaba de ser ascendido con el nuevo gobierno a viceprimer ministro. Es una figura encima de los ministros, mucho más que vicepresidente, porque el vicepresidente está al lado del presidente. Ella está arriba de los ministros, ¿no? Freeland. Freeland, sí, Chrystia Freeland. ¿Que fue disfrutable negociar con ellos? Bueno, sí. La señora Freeland se veía siempre muy sonriente. Fue sobre todo con Estados Unidos, pero hubo contactos con ellos, hubo negociación con ellos. También en el tema del acero, que se resolvió por separado en mayo, y con ella se trabaja muy bien. Porque en el inicio el bebé es bilateral, ¿no? O sea, en México negocia bilateralmente con Estados Unidos y posteriormente se suma a Canadá. ¿En algún momento de la larga negociación temió que Canadá no aceptara la bilateralidad? Yo siempre estuve en contacto con ellos. Contándoles por dónde iban las cosas, y ellos estaban básicamente apoyando. Pero primero llegamos al acuerdo bilateral, ¿no? Totalmente bilateral. Pero esta señora, la viceprimer ministro que lleva esto, me ha hecho el gran honor de invitarme a que vaya yo a comparecer, a presentarme ante el Parlamento de Canadá en febrero para explicar el tratado, la perspectiva mexicana, los beneficios regionales, un poco ayudar a vender y a explicar. Entonces vamos a ser parte de esto. Yo no veo posibilidad de que no salga, hay apoyo amplio en Canadá, pero va a ser un poco complicadito por la política. Acaban de tener elecciones, los dos partidos dominantes están muy enojados uno con otro, uno porque el otro ganó y porque el otro, ¿no? Pero los dos partidos, liberales y conservadores, apoyan el tratado. Va a tomarse el tiempo que se tiene que tomar, no se van a poner de acuerdo en recortar, que sí podrían, no lo van a hacer. Entonces esto se va hasta fin de marzo. ¿Y abre, digamos, nuevas perspectivas TEMEC para que hagamos más cosas con los canadienses, subsecretario? Sin duda, estamos trabajando mucho para el gusto de muchos, una relación que todavía podía crecer más. Es una relación muy importante. Políticamente, Canadá, como les he dicho yo a ellos, y a veces sorprende, pero lo aceptan, aún si estuviera en el poder el otro partido, el conservador, su fibra política es mucho más parecida a la mexicana. O sea, es un país con una concepción del capitalismo, con mucho mayor conciencia social, participación del gobierno. Y además tenemos ambos el mismo vecino, ¿no? Y además tenemos el mismo vecino difícil, sí. Entonces sí tenemos mucho para crecer en aspectos de todo tipo. Incluyendo laborales. Ellos tienen una demanda laboral gigantesca. Al año tienen que tener
350,000 nuevos trabajadores para crecer con lo que pueden, por los recursos. También por ahí somos complementarios con ellos, somos complementarios, sí. Oye. Y por supuesto en el terreno del Entonces, no espera que en el corto plazo apruebe el Parlamento canadiense, pero ¿cómo se imagina el año? O sea, ¿cuándo van los presidentes a firmar el tratado? ¿Cómo, digamos, protocolariamente, cómo se va a Ya no hay firme de los presidentes, habremos de pensar si se crea alguna forma. No va a haber como el espíritu de Houston. Alguna cosa vistosa para que se celebre, se marque la verdadera finalización del tratado. Vamos a pensarlo. Pero formalmente lo que hay que hacer es, primero, Canadá tiene que ratificar y, como ya expliqué, se va hasta fines de marzo, incluso principios de abril. El tratado solo entra en vigor después de que los 3 países completan y se notifica uno al otro que ya completaron la ratificación 3 meses después, es decir, entre junio y julio. De aquí entonces hay cantidad de cosas que hacer de tipo trilateral. Por ejemplo, tenemos los paneles que tanto he celebrado. Los paneles funcionan de que se produce una lista de panelistas de cada país, se tienen que aceptar, se tienen que consensuar, y ya que están las listas de panelistas, de ahí se sacan los panelistas en cualquier disputa. Bueno, hay que nombrar los panelistas. Ahora. Es interesante el mecanismo que hicieron, ¿no? México elige uno y Estados Unidos, o sea, mexicano y norteamericano. Eso es muy bonito. Eso es cuando ya hay el panel específico. México elige uno de la lista de Estados Unidos. De los americanos. Y ellos de la lista nuestra. Mexicana, pero sí. Ahorita hay que producir las listas, hay que nombrar a los expertos, los árbitros. ¿Cómo se llaman? ¿Árbitros o cómo se llaman? Panelistas expertos. Es general. Pero no investigadores, no inspectores. Esa quedó borrada. Subsecretario, pues lo felicito, ha hecho un trabajo Leonardo, que le da enorme certidumbre a la economía mexicana, sí. Y le agradezco mucho que haya amanecido con nosotros. El subsecretario, sea de Subsecretaría de América del Norte, esta mañana platicando con usted. Vamos